Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en tu programa de Lista la Entrevista. Hemos tenido, ya es día jueves, día 4 de esta semana benedictina. Primero te queremos agradecer porque nos has acompañado a lo largo de estos 4 días y pues has estado al pendiente de las transmisiones. El día de hoy, como te habíamos puesto en nuestras redes sociales, tenemos la fortuna de que esté con nosotros el padre Juan Manuel Venegas. Él es encargado de la música sacra aquí en nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Y justamente hoy estamos aquí en la curia de la arquidiócesis de Tlalnepantla. De manera específica en el auditorio, ¿verdad? Y pues tenemos, te decía, la fortuna, vamos a platicar, sí, un poquito acerca de la parte vocacional del padre, pero también lo que nos atañe y en lo que él es experto es sobre la música sacra. Y vamos a tocar aspectos del canto gregoriano. Si se fijan, pues se alcanza a ver en la transmisión, el padre viene así súper preparado para este momento. Así es que, padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues con mucho gusto Sí. aquí participando en esta entrevista que esperemos sea fructífera para las personas que nos acompañan desde sus casas. Muchas gracias, padre. Pues para nosotros es un gusto poder platicar con usted. La verdad es que tanto una servidora como en gran parte del equipo somos amantes de la música de nuestra iglesia y entonces es un honor poder platicar con usted. Muchas gracias. Quisiera iniciar esta charla, pues que nos platicara un poquito para conocerlo también. ¿Quién es el padre Juan Manuel? ¿De dónde es? ¿Si tiene hermanos? ¿De dónde es usted? Bueno, de nacimiento en faldas del volcán Popocatépetl, en Amecameca, Estado de México. Pues llegamos a la Ciudad de México hace muchos años. A principios de los 80, yo creo. Tengo 2 hermanos, mi mamá, mi papá ya falleció. En la casa siempre ha habido música. Mi abuelo materno, él tocaba el violín, tocaba la guitarra, y pues desde niños fue el primer acercamiento, digamos, a la música, porque pues nos transmitió el tocar la guitarra, el cantar, etc. Y también pues siempre había discos todavía, LP, de música clásica, de cantantes populares, etc. Y yo siempre tuve el gusto por escuchar la música. O sea, digamos que toda la vida he tenido presencia y cercanía hacia la música. Cuando Dios me llama al seminario, es donde tuve el primer encuentro, así ya muy cercano con la música religiosa, con la música de la iglesia. Recuerdo que en los círculos vocacionales de aquellos años, que asistíamos cada mes, los seminaristas cantaban, tocaban la guitarra, y quizá fue por ahí por donde Dios me comenzó a llamar así de una forma más fuerte. Porque yo tuve el sentimiento de decir, ay, los seminaristas tocan y cantan muy bonito, yo también quiero aprender. Sí. Cosa curiosa porque en algún momento tuve el sentimiento de aprender a tocar la guitarra y entré al seminario. Pero pues todo fue más grande. ¿Por qué? Porque pues lo último que hice fue aprender a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, la oración, la convivencia, el deporte, el trabajo, todo lo que había en el seminario, pues para mí fue muy emocionante, muy enriquecedor y lógicamente pues alimentó mi vocación. Y lo que sucedió más bien fue que en una convivencia llevaron a una pianista. Yo nunca había escuchado tocar el piano en vivo, pero quedé maravillado. Y yo le pedí a Dios que me dejara aprender a tocar, que algún día yo quería pues, tener esa experiencia de crear música, etc. Y bueno, en el seminario menor, siendo rector el padre Ricardo Fuentes, él contrató a una maestra de piano. Y pues fueron mis primeras clases, ya así formales en cuestión de música. Pues casi los 3 años de seminario menor, de preparatoria, pues tuve mi maestra de piano. En aquel entonces nos daba clase también Monseñor Alfredo Mendoza, que Dios lo tenga en su presencia.
y él nos enseñaba a cantar, cantos gregorianos, música litúrgica muy cuidada. Él era un sacerdote muy preparado en cuestiones de liturgia y música. Y también ahí fue donde yo fui experimentando la celebración de la Eucaristía, la celebración litúrgica con la música propia. Y pues ahí, digamos, me enamoré de la música. Monseñor Alfredo me apoyó mucho en la cuestión de formación. Él dijo que quien quisiera aprender a tocar lo buscara, y yo lo fui a buscar. Me dice, en 10 años nadie ha venido, solamente tú. Y pues me presentó a su organista, le pidió que me diera clases, etc. Y entonces así, a lo largo del seminario, a la par de mis estudios filosóficos, después los teológicos, yo estuve estudiando y preparándome en cuestión musical. Tuve oportunidad de hacer algunos cursos de extensión académica, le llaman, en la Facultad de Música de la UNAM, en otras escuelas particulares, con otros maestros particulares, y así como alma mater, estando ya en teología, pues nos promovieron para estudiar en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara. Entonces, ahí ha sido donde más hemos aprendido, donde más hemos desarrollado el conocimiento, el amor por la música litúrgica específicamente. Es una escuela de música sacra donde se cuida mucho la cuestión litúrgica. De hecho, es lo que se estudia, ¿no? Música litúrgica. Y entonces, bueno, es donde más hemos avanzado en este conocimiento. Y lógicamente, cuando la Iglesia promueve que alguien estudie algo, es porque se le pide y se busca que eso que aprende lo dé a conocer, lo extienda, que sea alguna pastoral en la Iglesia. Así que acabo de ser ordenado diácono. Al mes me llama el hoy cardenal don Carlos Ayar, quien era nuestro arzobispo, para encomendarme la dimensión de música sagrada. Me dijo, estábamos esperando a que te ordenaras para encomendarte esta tarea. Y entonces, desde el año 2013 a la fecha, pues me han encomendado esta tarea de la música sacra, de la música litúrgica, donde lo principal que hemos buscado pues es formación. ¿Sí? Formación. Y bueno, pues es la gran necesidad que vemos y la gran tarea que tenemos por delante. Porque efectivamente, en una celebración litúrgica, el sacerdote tiene que ser el ministro más preparado. Así es. Pero después de él, nosotros afirmamos que tienen que ser los músicos, porque deben de tener un conocimiento técnico, sí, de su instrumento, un conocimiento, estudio técnico, vocal, pero no solo eso. Tienen que llevar una vida espiritual, tienen que tener una formación teológica, litúrgica, y entonces les implica mucha preparación. Y justo fíjese, ahorita que lo escucho, viene a mi mente el decir, ¿qué conlleva esta responsabilidad, ¿no? Porque cierto es que, pues yo diría que el 90% de nuestras parroquias, las parroquias de la diócesis, cuentan con coros, cuentan con estudiantinas, solistas, organistas, y pues todos participan dentro de la liturgia, pero pues también yo creo que hay muchas derivaciones de esta participación. Entonces, ¿qué implica para usted esta parte de acompañamiento, de brindar? Bueno, la Iglesia pide que los músicos tengan una formación técnica, es decir, que efectivamente se preparen con seriedad, con esmero, en la cuestión de, en primer lugar, vocal, porque la música litúrgica, es decir, la que es propia de la celebración litúrgica, en primer lugar la misa, pues tiene como lo más importante los textos, que son sagrados. En primer lugar se nos pide cantar la palabra de Dios, que los cantos sean inspirados en la palabra de Dios o en las fuentes litúrgicas, en la tradición de la Iglesia. Entonces,
se nos exige preparación vocal, preparación técnica en los instrumentos. Porque lo que tenemos que tocar tiene que ser bien ejecutado, tiene que ser bello, tiene que ser lo mejor porque es para Dios. Y se nos pide la formación litúrgica. Aquí tenemos un gran problema, yo lo reconozco, porque quizá la experiencia que hemos tenido es que los músicos se concentran mucho en lo que tocan, a veces no cuidan mucho lo que cantan, la forma como lo cantan, y pues la liturgia pues pareciera ser que no importa mucho. Lo digo porque a veces no cuidamos lo que cantamos, si es correcto, si no es correcto, si es propio. Incluso metemos música que es ajena al templo, a la celebración, a la liturgia, o incluso contraria a nuestra doctrina. Y entonces sí vemos una gran necesidad de formación. Les comparto que hemos tenido la experiencia de músicos de gran calidad, o sea, egresados de grandes escuelas, pero que no tienen conocimiento litúrgico. Y entonces pareciera ser que van a la iglesia a dar un concierto. Ok, sí. Lo que nosotros decimos, ojalá tengamos la calidad de un concierto, pero no es un concierto. Sí. No es un concierto con acompañamiento de misa. Es Correcto. lo contrario, es una celebración litúrgica, la misa, con acompañamiento musical. ¿Sí? Entonces la música, los músicos al servicio de la celebración, no los músicos sirviéndose de la celebración para que sea el estrado donde aparezcan, donde luzcan, etc. Hay que poner atención a algo. Digo, con la mayor calidad de concierto si es posible, pero no un concierto. Una celebración litúrgica donde los músicos también participan de la celebración. Sí, y algo donde que la usted viven. mencionaba, ¿no? Esta parte de oración, de formación, de llevarlo como tal a la vida propia, ¿no? Yo creo que de todos aquellos que participan. Padre, me va a regresar un poquito. Nos hablaba que usted tenía muchas ganas de aprender a tocar el piano. ¿Logró aprender a tocar el piano? Sí, sí, sí. Y aparte del piano, ¿qué otros instrumentos toca? Bueno, mira, comenzamos, aprendiendo el piano en el seminario, el órgano, que aunque aparentemente el teclado es el mismo, las técnicas son diferentes. En la Escuela de Música Sagrada, pues también llevamos métodos de piano, estudio de órgano. Y bueno, la guitarra, pues sí la aprendimos, aunque nos concentramos más hacia el órgano, ¿no? Por la cuestión litúrgica, que el instrumento propio de la liturgia romana es el órgano. Entonces, bueno, pues nos concentramos más al estudio del órgano, ¿no? Y pues el canto. Hemos también tenido la oportunidad de estudiar el canto. Y en estos años, bueno, y yo supongo, ahorita por lo que nos platica, ha seguido preparándose constantemente, ¿no? O sea, no nada más fue en el inicio, sino a lo largo de estos años. Por supuesto, don Carlos, cuando nos encomendó esta tarea, yo lo tengo muy clarito. Me dijo, para ti es una responsabilidad la formación permanente. Y estoy convencido que así debe de ser. Entonces, pues sí, estamos en constante lectura, en constante actualización, y bueno, yo creo que pues uno debe de estar preparado para dar respuesta, para formar. La tarea es, en primer lugar, decía yo, formativa. Sí. Entonces uno tiene la responsabilidad de transmitir el conocimiento en primer lugar, y siempre hemos tratado que sea así, lo que la Iglesia enseña, ¿verdad? Y no tanto dar opiniones, porque a veces el gran error que tenemos es solamente dar opiniones sin fundamento en el magisterio de la Iglesia, en el catecismo, en el derecho canónico. Entonces nosotros tratamos de siempre fundamentar lo que decimos con el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Hay documentos sobre música sagrada en la Iglesia, y entonces siempre debemos de recurrir a ellos, citarlos, fundamentar nuestra
enseñanza, nuestros comentarios e incluso nuestras opiniones en el magisterio. A veces, digo, a lo mejor también los jóvenes o las personas que participan en la parroquia, no sé, cuando escuchamos el término música sacra, ¿no? Yo lo primero que viene a mi mente, y a lo mejor estoy equivocada, es la parte del órgano, ¿no? Que se escucha. En realidad, ¿qué es la música sacra? Bueno, mira, porque debe ser muchas cosas. La Iglesia define diferentes